En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias por esta reunión, que Señor, que se va a llevar a cabo, porque queremos conocer más de tu bendita obra, Señor. Queremos saber más de tu misericordia, Padre. Queremos conocer tu gracia, tu perfección divina, Señor. Nuestro corazón está inquieto, Señor bendito Dios, Padre, de que sepamos más, Señor, y más cosas maravillosas de ti. Y te damos la gloria, la honra, todo honor, poder y dominio, Señor, porque usted es digno de recibirlo. Usted es digno de la suprema adoración y de la suprema alabanza, Padre. Bendito Dios, y no hay un Dios tan grande y poderoso como usted, porque usted es la torre fuerte, Señor. Usted es el yo soy. Usted es el Dios todopoderoso. Señor bendito Dios, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en este momento, Señor, nuestro corazón arde. Señor, ansioso de conocer la verdad, ansiosos de conocer, bendito Dios, el camino que tú nos muestras, oh bendito Cristo Jesús. Padre, en este momento también te pedimos, te rogamos con súplica, Señor, que nos muestres, bendito Dios, tu bendita palabra, Padre, que nos abras el entendimiento, que nos des sabiduría, Señor. Te rogamos, amantísimo Padre Celestial, que hagas derramar de tu bendito Espíritu sobre cada mente, sobre cada corazón, porque nos hemos presentado, Señor, con humildad y con sinceridad delante de ti. Y tu palabra dice, Señor, que no hay justo desamparado. Sabemos, Señor, que tú nunca nos has desamparado. Y queremos, Señor, que nos abras ese entendimiento para poder comprender las benditas y sagradas escrituras, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos, te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno y porque hasta aquí nos has ayudado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Gracias. Bienvenidos Amén. los que están viendo en YouTube. Estamos en el libro La verdadera naturaleza de Dios. Y sabemos que en otros capítulos que la verdadera naturaleza de Dios es amor. Es amor y no es un Dios que anda ahí regañando a todos. Un Dios de amor. Amén. Estamos en la página 47, ¿Quieres café? en el capítulo 3, que se llama el propósito que Dios perseguía con la ley, o sea, el propósito que Dios tenía, por lo cual Él dio la ley. Y la semana pasada estuvimos viendo la ley y la fe. Y ahora estamos en la ley es para los niños. Amén. Perdón. The boy. Pastor Arturo, Sí, amén. si gusta leer toda la sección, está bien. Si no, se la pasas al hermano Juan, ahí con Amado. De acuerdo. Perfecto. Sí, entonces va. Amén. Ok. Dice así, la ley es para los niños. Hemos visto en 2 de Corintios capítulo 3 versículos del 7 al 9 que la ley del Antiguo Testamento. Disculpa, ver, cuando llegamos a los versos, vamos a leer los versos, ¿está bien? ok, De la perfecto. palabra. Entonces hemos visto en 2 de Corintios capítulo 3 versículos del 7 al 9. 2 de Corintios 3, 7 al 9. Amén. Dice Y dice, así. Ok. dígame, adelante. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Eso es lo que Amén. dice. Así es. Seguimos. Seguimos. Y dice que la ley del Antiguo Testamento fue una administración de muerte y condenación. ¿Te parece que estas son las cosas que Dios quería hacer? Dios quería ser ministros
Dios quería ministrarnos muerte. Él quería que nos sintiéramos condenados. Eso nunca fue la intención de Dios. Vimos en Romanos 3:19 al 20. 19, 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Que por la, que por la ley recibimos el conocimiento del pecado para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios y para que toda boca se cierre. La ley nos dio conocimiento de nuestro pecado y nos hizo sentir culpables ante Dios. La primera de Corintios 15:56 dice, el poder del pecado es la ley. La ley en realidad le dio poder al pecado, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Romanos 7, del 8 al 11. Seguimos. El pecado produjo efecto negativo, produjo efectos negativos. La ley produjo efectos negativos. La ley nos hizo conscientes de nuestros pecados e hizo que perdiéramos la esperanza de poder acercarnos a Dios. Dios no quería revelar todo el conocimiento sobre el pecado, pero Él no reveló su ira por el pecado. El hombre justificó su pecado. Los hombres no comprendían qué tan mortífero era el pecado y aceptaron, por eso aceptaron y estaban viviendo vidas sin ninguna restricción. Y por eso Satanás estaba dominando la raza humana. Dios tuvo que imponer alguna restricción temporal sobre el pecado hasta que Jesucristo viniera a la tierra para evitar que el pecado se multiplicara, dominara y que destruyera la raza humana, que destruyera a la raza humana. Él añadió la ley del Antiguo Testamento por la abundancia de la transgresión, pero lo hizo solamente con una medida temporal hasta que Jesucristo pudiera venir. En realidad, Dios no quería que diéramos cuenta de lo miserables que éramos, pero Él tuvo que usar la ley para restringir el pecado, porque la gente había caído en el engaño de pensar que el pecado no tenía nada de malo. Seguimos. Otro efecto negativo de que la ley no estuviera vigente era que Dios no estaba juzgando totalmente el pecado. Los rayos no caían sobre la gente cada vez que ésta cometía pecado, a causa de los que podía interpretarse. Se abre, se abre un cuadro en la pregunta. ¿Sabes quién nos liberó? Algunas personas dirían del pecado, pero ¿cuál era la fuerza del pecado? Era la ley. Todo el libro de Gálatas nos muestra que Jesucristo nos hizo libres del yugo de la ley, del Antiguo Testamento, que nos condenaba. Seguimos. Como una falta de seriedad hacia el pecado, la gente estaba pensando, pues bien, yo que debería portarme mejor, así que voy a hacer una promesa para el año nuevo. Ya no voy a golpear a mi esposa, ya no voy a beber. La gente mejoraba sus vidas y empezaba a confiar en su propia bondad. Y eso le permitía decir, pues bien, qué bueno soy.
Ahora verdaderamente me estoy portando bien. Creo que voy a poder ganarme mi entrada al cielo. No consideraban la gravedad del pecado que todavía tenían en sus vidas. Hoy escuchamos lo mismo. La gente está diciendo, ¿cómo es posible que un Dios amoroso mande a la gente al infierno? Dios va a aceptar a las personas sin importar si son musulmanes, hinduistas, budistas o lo que sea. No importa, con que hagan las cosas lo mejor que puedan, Dios va a aceptarlos. Esa no es la verdad, es un engaño. Se abre otro rectángulo, otro cuadro. La gente del Antiguo Testamento no podía comprender cosas espirituales. Por lo tanto, Dios le dio una restricción física, algo que pudiera entender. Empezaron a darse cuenta de que a Dios no le gustaba la manera como había estado viviendo en el día de reposo. Sin la ley, la humanidad empezó a pensar, pues bien, por tu mejor esfuerzo, y Dios te aceptará. No entendían lo mortífero que era el pecado porque Dios no lo había sancionado. Así que Dios empezó a revelar su verdadera ira por el pecado cuando dio la ley. El propósito de Dios tenía cuando nos dio la ley. Es muy parecido a la educación de un niño. Tú no puedes hacer que un niño de 2 años te obedezca si le dices, mira, Juanito, la razón por la que no debes quitarle el juguete a tu hermana es porque Dios dice que debemos compartir. Dios dice que debemos compartir y tratar a otros como queremos que nos traten. Por lo tanto, cada vez que le quitas el juguete a tu hermana, en realidad le estás robando algo, le estás robando algo. Estás obedeciendo al diablo y cada vez que obedeces al diablo, le estás dando acceso a tu vida. Estás aprendiendo las costumbres del diablo. Y si tú continúas en esos caminos, cuando tengas 20 años, eso hará que te corran del trabajo y destruirá tu matrimonio. Vas a tener todos estos problemas y nunca vas a lograr nada de la vida. Si tú empiezas a explicarle algo así a un niño de 2 años, se te va a quedar viendo con una mirada de confusión. Él no entiende todas esas ideas complejas. Él no entiende el concepto de Dios. Él no entiende el concepto del diablo. Él no entiende qué significa resistir al diablo. Él no entiende que, él no entiende qué son los espíritus demoníacos. Él no entiende nada de eso. Entonces, ¿qué haces? Algunas personas dicen, pues bien, lo voy a dejar en paz hasta que tenga la edad suficiente para razonar. Pues bien, si te esperas todo el tiempo, estás en un problema. Dios nos dio una solución temporal para lidiar con el mal comportamiento de los niños pequeños. La Biblia lo llama la vara, pero la mayoría de la gente lo llama dar nalgadas. Puedes lograr que un niño de 2 años te obedezca si le dices, a lo mejor tú no sabes nada sobre Dios ni sobre el diablo, pero vuelve a hacer eso y te voy a dar unas nalgadas. Quizá el niño no sabe quién es el diablo, pero la próxima vez que el diablo le diga, róbate ese juguete o pega a ese niño, él responderá, no. Los niños resistirán al diablo. Tú puedes hacer que resistan el pecado y que conformen a un estándar santo por el temor al castigo. Y esto puede lograrse aunque ni siquiera sepan qué es el pecado ni quién es el diablo. Tú puedes hacer que le tenga temor a la vara y te garantizo que esta hará que obedezcan. Ya si no, ¿verdad? Si duele. Como una solución temporal, la vara es buena y útil, pero a largo plazo. Si ese es el último motivo que la gente tiene para vivir una vida santa, es perjudicial. El temor a recibir unas nalgadas no es la motivación correcta para vivir como un adulto. Es una medida temporal que usamos hasta que un niño pueda razonar. Cuando era niño, mi mamá acostumbraba decirme que no cruzara la calle sin voltear en ambas direcciones. Y si no volteaba en ambas direcciones antes de cruzar la calle, sin importar si había carros circulando o no,
ella me daba una tunda. En esa edad podía entender que me daría una paliza si corría enfrente de un carro, pero yo no tenía temor de que un carro me atropellara porque no podía entender una consecuencia como esa. Lo que temía era que me diera una tunda, porque eso sí lo podía entender. Y ese temor me hacía volver a ver en ambas direcciones cuando cruzaba la calle. Obviamente, hoy soy un adulto, mi mamá ya se fue al cielo, pero imagínate cómo será si me cruzara la calle sin voltear en ambas direcciones y cuando llegara el otro lado empezara a temblar de miedo y que dijera, caray, por favor, no le digas a mi mamá, que nadie le diga a mi mamá lo que hice. Si ella se enterara, me daría una tunda. Tú pensarías que era muy raro. Me verías y me dirías, algo está mal contigo. La razón por la que volteas en ambas direcciones antes de cruzar la calle no es porque tu mamá te va a dar una paliza, sino porque tarde o temprano será atropellado por una camioneta si no lo haces. Es sabio ver que en ambas direcciones, si quiero conservar mi vida, pero hasta que tuve suficiente raciocinio, la vara física fue usada como una restricción para resguardarme de las malas acciones. Por eso es que Dios le dio ley. Por eso es que Dios dio la ley. Solamente era una medida temporal que pronosticaba una solución permanente. La gente del Antiguo Testamento no era vuelta a nacer. Esas personas no podían recibir la revelación del conocimiento como nosotros. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Le paso el lugar a mi hermano. Amén. Amén. La gente del Antiguo Testamento no podía comprender cosas espirituales, por lo tanto, Dios les dio una restricción física, algo que podían entender. Pensaban, pues bien, el pecado no es algo tan malo, así que Dios dijo, ¿no crees que sea malo? Haz esto, recoge leña en el día de reposo, y haré que te apedreen. De repente, las personas empezaron a darse cuenta de que a Dios no le gustaba la manera como habían estado viviendo en el día de reposo. Dios dijo, si no diezman, están malditos con maldición. Entonces la gente dijo, creo que Dios quiere que diezmemos. Dios dijo, mata a alguien y te matarán, ojo por ojo y diente por diente, mano por mano y pie por pie. Entonces obtuvieron un entendimiento nuevo sobre lo grave que era el pecado. Cuando Dios empezó a revelar su ira sobre el pecado, de repente la gente se dio cuenta de que lo que ellos habían creído que era bueno y malo estaba totalmente equivocado. Sus conciencias se habían contaminado y se habían hecho insensibles. Por lo tanto, Dios tuvo que ayudarlos para que se dieran cuenta realmente qué era lo bueno y lo malo. La ley revivió sus conciencias. El uso correcto. Ah, Ya está ahí. ¿hasta ahí? Gracias, Bien. hermanos. Apenas iba agarrando. Algo que les llamó la atención en esta sección, la ley para los niños. Pues que es una ley temporal, que es algo por mientras. Ajá. Así lo dice el texto, ¿verdad? Pero en realidad, la ley para los niños, por su entendimiento a esa edad, pues tiene que ser así. Pero también tiene que estarse ya dándoles a conocer del por qué no hacer esas cosas. Aunque estén pequeños, los niños también entienden, ¿verdad? Primero a lo mejor con nalgadas, con tundas, pero enseguida pues irles haciendo saber también las consecuencias que pueden tener si no obedecen esas indicaciones. Amén. Quiero compartir. Sí. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Buenos días. Eh, Buen día.
la ley, esta lectura ya la había leído desde la semana anterior, me quedé así como con deseo de seguir aprendiendo aún más y lo leí. Y bueno, lo que puedo rescatar de esta lectura es que la ley es formativa para crear ciudadanos de bien, porque si a un niño le vas enseñando que hay ciertas cosas que tienen de reglas de moral, de buenos comportamientos, de socialización y de integración a la comunidad, a través esto le vas enseñando una formación y por ende, a través también de la palabra, le vas enseñando a ser buenos ciudadanos. Y me hizo recordar la palabra que dice que instruye al niño instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande nunca se apartará de él, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo ver en mis hijos que a pesar de que no asisten a una iglesia, siempre hay cierta moral y cierto temor, un temor reverente y santo hacia la palabra de Dios y hacia Dios. ¿Por qué? Porque ellos conocen la palabra desde pequeños y como sigo de alguna forma en el camino de Dios, pues ellos ven esta situación y lo van, ha sido formativo, pues entonces lo veo así, es lo que puedo rescatar, que es una formación para tener unos ciudadanos de bien, que sepan respetar la palabra de Dios y que sepan respetar a Cristo Jesús y al Espíritu Santo. Hasta ahí les dejo. Bien. ¿Alguien más? Reporte de reporte. Me gusta mucho cómo, buenos días a todos, me gusta mucho cómo el libro expresa o nos da a entender el propósito de la ley y de una manera clara, está muy padre. Entender que la ley es un maestro que nos enseña lo que está bien y lo que está mal y el propósito era cuidarnos, por decirlo, o darnos a entender lo que conviene a nuestra salud. Porque es fácil incumplir la ley. Si uno quisiera mentir, lo puede hacer fácilmente y no necesariamente le queda un rayo. Pero el propósito de no mentir o no mentiras es el dolor que uno puede provocar con esa mentira. Entonces está súper interesante los ejemplos que usa y ya me dan ganas de predicar de esto. Está muy bueno. Gracias. Sí. Yo para mí hago hincapié en el punto donde dice que se ministraba muerte, se servía muerte, ministrar es servir. Pues desde el principio el hombre era pecar y pecar, pero ya Dios estableció la ley. Dice, anda y trae leña en el día de reposo y verás que te van a apedrear. Ahí ya hubo una oportunidad para que el hombre tuviera una conciencia de que había que aprender a obedecer y encauzarlo, como dice aquí, como una medida temporal. Bueno, fue una medida temporal para llevarlos a un raciocinio, a una capacidad de racionamiento en la que posteriormente se iba a revelar algo meramente espiritual. Dice Andrew que él, a pesar de restricciones, para que tuviera cuidado al voltear en la calle o a evitar que lo atropellara un carro, por lo pronto lo hacía por temor, pero ya después tuvo una capacidad reflexiva y pude entender por qué era. Pablo, él expresa de que ahora tenemos un raciocinio que ha llegado lo nuevo en Cristo Jesús. Hay un sacrificio que nos libera definitivamente de lo que es la ley. Y ahora en Cristo
está la ley del amor, la cual nos convicta definitivamente de lo que es la vida en Cristo. Ahora podemos experimentar más que un raciocinio, razonamos ahora de que Dios nos ama y, y porque éramos objeto de la ira de Dios y Él nos perdonó, Él nos cubrió ahora con esa nueva naturaleza. Yo platicaba con mi mamá una noche y le digo, qué, qué casualidad, le digo, que a Cristo, a Jesús le abrieron el costado y salió sangre. Por ahí me parece que es en Juan 19 30 y tantos, por ahí creo que la ubiqué en la escritura. Y salió sangre de su costado. Y, y qué casualidad, le digo, qué interesante que cuando el hombre cayó en sueño profundo, Dios abrió su costado también. De ahí del costado salió sangre y de ahí salió la mujer que es la iglesia. Pero ya no le sigo, hermanos, porque a lo mejor predico. Es, es su naturaleza, pues ahora tenemos una naturaleza que nos convicta y nos permite en la paz de Cristo no pecar en su amor. Y si pecamos en su gracia, eh, pues podemos arrepentirnos. Tenemos la ley del nuevo pacto ahora. Amén. ¿Alguien más? A ver, deja cambiar el aparato para acá. Ok, para ver. Quiero leer una porción que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí vemos que el apóstol Pablo, describe a alguien que es inmaduro, alguien que todavía no llega a una madurez. Y dice aquí el tema que la ley es para los niños. La ley nos sirve para identificar las áreas que todavía hace falta que Dios moldee, ¿sí? Un cristiano inmaduro pues no es capaz de conocer o discernir entre el bien y el mal, dice la Escritura. Entonces, ahí da el ejemplo de un niño. Un niño necesita a veces unas nalgaditas, sí, consejos tal como el escritor lo dio, ¿verdad? Entonces, me pone a pensar pues de que cuando uno llega a la madurez, pues ya la ley deja de ser efectivo en él en cuestión a las decisiones, a tomar decisiones sabias en base a la palabra de Dios, ¿sí? Y Pablo, pues dice que también él llegó a ser inmaduro, pero cuando uno empieza a madurar, uno empieza a desechar las cosas que no le dejaban crecer, ¿sí? La crítica, la murmuración, pues muchos detallitos, o sea. Entonces, dice enseguida de ese versículo, pues, sea que ahorita por lo pronto, pues, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, y ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. ¿Verdad? El Señor ya nos ve como vasijas terminadas, y ese rumbo para allá vamos. Amén. Ven, gracias. ¿Alguien más? Yo sé que alguien quiere decir algo. ¿Quieres decir algo? Sí. Hermanos,
Ah, tenemos que tener cuidado, yo creo, de no pensar que todavía estamos bajo la ley, porque si decimos, es una buena explicación de la formación que de niño para que pueda comportarse bien en el futuro, pero eso quiere decir que todavía estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, porque la ley era imperfecto. Era algo que para llamar la atención a las personas que saben que eso está mal. Ustedes no están sirviendo a Dios. Y entonces, ¿qué es realmente la formación que Dios quiso para nosotros? ¿Qué es lo que Él quiso que nosotros entendiéramos? ¿De comportarnos bien? Ya no se ¿O efectiva. qué sería otra cosa? ¿Qué sería? Porque no creo que era para comportarnos bien, porque ya estamos bajo la ley otra vez. Sí, así es. Yo pensaba, ¿puedo explicar? ¿Sí? Yo pensaba que Elías eh, depositó el manto sobre Eliseo. Se me hace interesante. Y luego con el manto golpeó el Jordán. Ahora bien, cuando estaban apedreando a Pablo, dice la escritura que el manto de Esteban lo pusieron sobre Pablo también. De una manera inapercibida estaban delegando en Pablo un ministerio correcto, Pablo, porque el ministerio que estaba desarrollando Pablo no era un ministerio aprobado por Dios, porque Dios evalúa aspectos, evaluó, por ejemplo, a la viuda de las ofrendas, evalúa a Pedro también. Eh, entonces, le estaba delegando un ministerio acertado. Ahora bien, eh, yo creo que ese manto es la nueva naturaleza que tenemos nosotros, hermano. Es mi opinión personal, ¿verdad? Es una nueva naturaleza que nos posiciona en un raciocinio de madurez relacional con Dios, en el cual nos convicta de legalismo, nos convicta de carnalidades, nos convicta eh, a un camino que es el de Jesucristo. Eh, pues todavía Pablo dijo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Pero todavía Pablo hacía saber que no lo había logrado todo, pero estaba consciente de lo que es una relación de amor con Dios. Para mí ese manto de la nueva naturaleza, para mí viene siendo el amor, instrumento que nos vincula, instrumento también que nos permite abrirnos pasos también, como como golpeó Eliseo para poder pasar el Jordán. Yo creo que el amor, como dice Pablo, cubre multitud de pecados y nos une, nos vincula de una manera correcta para relacionarnos entre otros y aprobarnos a ser evaluados por Cristo y venir a ser esa clase de iglesia eh, en la cual se puede ver el amor de Dios y la presencia de Cristo obrando entre los hermanos. Eso nos va a permitir estar vinculados y nos va a permitir también eh, golpear todas aquellas puertas que se cierran para poder penetrar en una relación amorosa hacia nosotros y que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se acrecente, hermano. Ahora, como dice Esteban, sí, para estar
Él dice que o fácilmente podemos caer en legalismo. Yo creo que, como dice la Escritura, el amor cubre multitud de pecados. Y el amor es el instrumento que nos va a permitir que haya entrada, que haya acceso, que haya penetración de las personas que están necesitadas del amor de Dios. Y yo creo que el amor es el instrumento ahora que nos va a blindar, que nos va a nos va a permitir tener esa relación íntima con Dios, sin caer en legalismo, o poder percibir, poder tener eh, como decimos, redarguirnos de todo aroma de pecado terrenal. Para mí es lo que yo estaba pensando. Y de hecho, si un día me permiten predicar, voy a predicar eh, de un tema que creo que ha estado hablando Dios en mi vida, que se llama la unidad aprobada. La unidad aprobada, o sea, evaluada por Jesús, porque dice, donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo. Bueno, ¿alguien quiere comentar? Buen día, hermanos. ¿Sí me escucho? Sí, Hermano. Ah, buen día. Qué gusto verlos. igual. Entonces hay una pregunta. ¿Cuál es la obra de Dios en estos momentos? O sea, si la ley y todas sus obras quedaron en un antiguo pacto, ¿qué es la obra de Dios ahora para el cristiano? Si la ley era para los niños, ¿cuál es la ley para los adultos? ¿Cuál es la ley para los maduros? Y Juan 6:29 respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Yo creo que en eso se resume todo lo que es la vida cristiana y nos enfocamos tanto como lo veníamos o lo hemos estado hablando sobre el legalismo y la religión y la apariencia, más allá que lo que realmente importa, que es creer en Jesucristo. Y creer en Cristo es creer en toda la obra que Él hizo y lo que está haciendo en nuestro espíritu y está en un proceso en nuestra alma. Entonces yo creo que seguir creyendo en Él en un mundo donde te hace negar, donde no se cree, donde todo indica no ver a Cristo, sino ver tantas cosas y estar en un mundo de aflicciones, de estrés, de rutina, y quitamos nuestra mirada de lo que es la obra, que es Cristo y conocerlo a Él. La palabra de Dios dice que la vida eterna es que lo conozcamos a Él, al único Dios verdadero y a Jesucristo al que ha enviado. La vida no radica en cuánto puedes prosperar o en la congregación que puedas tener o en el negocio que puedas tener o en el auto que puedas tener o en la reputación que toda la gente pueda decir. Solamente consiste en una cosa, en conocer a Cristo. El que conoce a Cristo transmite y experimenta a Cristo y transmite a Cristo. Es algo que Dios nos llama a hacer, nos llama a siempre que existamos en esta tierra, que podamos expresar a Cristo por medio de nosotros. Y la gente pueda verlo, que cuando puedan ver al pastor Rodolfo, perdón, al pastor Rodrigo, puedan decir, puedo ver a Cristo en él. O sea, esa es la obra hoy, y es una obra de Cristo. Lo que tenemos que hacer es creer en aquel que ha enviado. Yo creo que si podemos hablar de una persona madura y que puede entender hoy por hoy el nuevo pacto, es creer en la obra de Cristo, que sigue siendo experimentada en mi vida y sigue transmitida por mi vida.
Ahora, que es importante entender que ya no vivimos nosotros. La vida de Jimmy ya no está. Ahora es la vida de Cristo. No son mis planes, no son mis sueños, no es nada de lo que tenga yo que querer que la gente sepa de Jimmy, no, sino que es Cristo lo que la gente necesita. No necesita otra cosa. No me necesita a mí, ni te necesita a ti. Necesita a Cristo. Cristo siendo transmitido por cada uno de nosotros, muriendo para que Él viva. Gálatas capítulo 2:20, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y se entregó por nosotros y nos amó. Creo que quería comentar esto. Espero que haya sido importante o haya podido ser entendible, perdón. Sí. 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 Gracias, Jimmy. Sí. Quiero opinar de rapidito porque ya se nos va el tiempo. Sí, muy bien. Aquí el autor nos comparte unas ideas maravillosas y es cierto lo que usted dice, Pastor Esteban, que debemos tener mucho cuidado. ¿El por qué? Porque nosotros desde que estamos pequeños, no todos, ¿verdad? Algunos de nosotros, nos doctrinaron en la iglesia tradicional y ahí nos forzaban a llevar los 10 mandamientos. Se hablaba más del diablo que de Dios. A Jesucristo no lo mencionaban, jamás. Entonces nosotros debemos tener cuidado de traer todavía lo que es la ley a nuestra vida actual. Y hay muchos cristianos que siguen viviendo quieren vivir bajo la ley y no se han dado cuenta lo que dice precisamente lo que habla mi hermano en Gálatas, en vano la muerte de Jesús, en vano su sangre, en vano su muerte. Y muchos cristianos, no me cuento entre ellos, siguen viviendo bajo la ley. Y es precisamente, Pastor Esteban, que dice usted que hay que tener mucho cuidado, porque yo siendo servidor de la iglesia tradicional, yo me di cuenta que siempre eh, eh, cubrían el nombre de Jesús, no querían que saliera a la luz, siempre lo escondían. ¿Por qué? Porque doctrinaban bajo el yugo del pecado. No se hablaba más de Dios, no se hablaba menos de Jesucristo, se hablaba más del pecado y de un Dios castigador. Y le daban mayor lugar al diablo y a Dios. Y yo lo digo y lo confirmo porque yo de pequeño, entre mis vagancias y todo, acudí a la tradicional. Cuando yo me doy cuenta, cuando Cristo llega a mi corazón y me doy cuenta que debemos vivir bajo la gracia, me quedé sorprendido. Así entonces, dice Gálatas capítulo 3, versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas, por tener nosotros el libre albedrío. Amén. Entonces, debemos tener y doctrinar a los que están a nuestro alrededor de que Cristo ya pagó y estamos viviendo bajo su maravillosa gracia y no sobre la ley. Amén. Ese es mi comentario. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Quiero comentar algo y terminar y no sé si Perla puedes terminar con una oración si tienes tiempo. Sí, Jimmy, dijiste que la obra ahora es creer en la obra de Cristo. ¿Qué es la obra de Cristo? Y porque la ley nos trajo condenación. Y si nosotros estamos viviendo bajo la ley todavía, usando la ley como un ejemplo de cómo vivir, estamos viviendo bajo la condenación todavía. Pero en Cristo ya no hay condenación. En Cristo ya pagó todo. Entonces, si nosotros nos encontramos con un pecado o algo, sabemos que es pecado porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos está diciendo, eso es la nueva ley, escrito en nuestro corazón.
y ya no está escrito en tablas de piedra, En el corazón. sino en el corazón de carne. Así es. Y así, pues es lo que nos explica en Hebreos. Y tenemos que tener cuidado porque sí, muchas veces podemos, y tenemos la tendencia, siendo cristianos, tenemos la tendencia de sentirnos como que, ay, debo de hacer eso porque si no, pues Dios no me va a bendecir por esto o esto. Y sabemos que lo que dice el Efesios, que ya somos bendecidos, no Amén. depende de nuestro comportamiento, ya Así es. somos bendecidos. Somos bendecidos, pero si no lo creemos, no somos bendecidos. Es que en todo se trata en creer en la obra de Cristo, como lo que dijo Pastor Jimmy. Pero excelente tiempo, excelente. Gracias, hermanos, por su participación. Yo creo que vamos a terminar ahora y le voy a pedir a Perla si puede orar, por favor, y terminamos y seguimos con la siguiente semana. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo de comunión, de aprendizaje. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos instruye. Gracias porque tu verdad nos ha hecho libres. Gracias por tu obra redentora, Jesús, en nosotros. Creemos en lo que tú harás a través de nosotros y descansamos y confiamos en tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Gracias por cada uno de mis hermanos, que cada uno vaya a sus labores en gozo, en paz y puedan transmitir tu vida, mi Cristo, a cada persona que les rodea. Gracias por esta mañana y gracias por mis pastores y por cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén.